buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, María. Buenas noches, Manuel Felipe. Tú sabes que se habla mucho de las transiciones, de la transición. Sería bueno hablar de las transiciones en América Latina. Y en un momento como este tiene mucho valor porque hemos tenido unas cuantas. Así es. Es común hablar de las transiciones políticas en América Latina, un continente que vivió durante décadas el péndulo histórico de democracias y dictaduras. Muchas de esas transiciones fueron traumáticas, pero también se alcanzaron procesos de regreso hacia la democracia mediante el diálogo, las aproximaciones y los acuerdos políticos entre las partes. A finales de los años 50, se produjo el famoso acuerdo nacional entre liberales y conservadores en Colombia, que durante años habían protagonizado un severo enfrentamiento para dar paso a un modelo que permitió que durante 16 años presidentes de ambos partidos se alternaran en la presidencia de la República. Es un libro, Transiciones Democráticas, que se presentó en Caracas, Conversaciones con Líderes Mundiales, que es el único en su género que contempla una revisión de varios continentes, 9 países de África, Asia, Europa, América Latina, y a través de los presidentes, que ellos mismos, los que lideraron las transiciones, dan sus lecciones. Y después hay una síntesis de las principales conclusiones para el futuro de las transiciones en otros países. Y entonces salen ahí elementos que son muy relevantes para todas las transiciones que vienen o para los procesos democráticos que se obstruyen y empiezan a regresar hacia atrás. Y en ese sentido, entonces, es muy útil para el debate latinoamericano. Y creemos que entre las lecciones más importantes hay que destacar la formación de coaliciones sólidas de fuerzas democráticas y sociales, que son procesos largos. El diálogo, aunque sea secreto, como espacio para entenderse y tener un piso mínimo que permita construir un país. La discusión sobre el sistema electoral para dar garantías a todos. El manejo de las Fuerzas Armadas y la policía para que estén subordinadas al poder político. Hay un conjunto de materias que son útiles para que cada país y cada una de las personas que está trabajando, los líderes políticos, los académicos, los estudiantes, puedan sacar conclusiones y ver cómo mejoran su propio país. En los años 60 se dio el paso de varias dictaduras hacia gobiernos democráticos, incluyendo el caso de Venezuela, donde la dictadura de Pérez Jiménez fue sustituida por el gobierno provisional de Larrazábal mediante un entendimiento entre los principales partidos políticos. La experiencia de Venezuela se prolongó durante 40 años, asumiendo el poder mandatarios de diversas tendencias políticas, que echaron las bases de una de las democracias más sólidas del continente. Viejas dictaduras como la de Trujillo en República Dominicana y de la familia Somoza en Nicaragua también abrieron paso a transiciones democráticas. Es conocido el caso chileno, en el cual la dictadura de Pinochet, que duró 17 años, fue sustituida de manera pacífica por una concertación de los partidos políticos que condujo a ese país de nuevo a una sólida democracia. En los años 70 y 80, las dictaduras del Cono Sur ensangrentaron a países como Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Y posteriormente los propios regímenes militares se vieron obligados a propiciar el retorno a la democracia. También es relevante el caso de Centroamérica, que después de una sangrienta guerra que volvió a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua mediante negociaciones y la mediación internacional, condujeron a gobiernos electos por el voto popular. Venezuela en el siglo XX vivió 4 transiciones que, si bien algunas nacieron de actos de fuerza, posteriormente evolucionaron hacia la democracia. ¿Procede una nueva transición democrática en Venezuela? Para hablar sobre el tema conversaremos con el profesor Carlos Luna. ¿Qué se debe esta nueva ola de transiciones democráticas? ¿Qué países han tenido transiciones democráticas en América Latina? ¿Qué debe ocurrir para tener una transición democrática? Bien, aquí tenemos a Carlos Luna, que es director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Y vamos a conversar un poco sobre este tema que en este momento está así como que muy al día, ¿no? Así es. Muy a flor de piel, todo el mundo hablando de transición. Bien efervescente. Sí, señora. Nosotros hemos tenido en el continente muchas transiciones, sí. Algunas pacíficas, otras menos pacíficas. ¿De qué depende que tengan éxito? ¿Del desgaste de los gobiernos o de la habilidad de las partes que tienen que negociar? Bueno, pero es que hay que ver cada cosa en su contexto, porque no podemos decir que existe un manual de transiciones democráticas, claro, y que todas cumplen al calco
con todas las circunstancias. Por ejemplo, hemos tenido lo que fue el proceso centroamericano, que fue sumamente importante con la mediación de todo lo que fue el Grupo Contadora, donde Venezuela participó y estuvo muy cercano a toda esa dinámica, pero precisamente venía de un desgaste y de producto de unas guerras civiles sumamente cruentas en Centroamérica y que generaron estos acuerdos que estabilizaron la subregión. Tenemos el caso chileno, que es muy sensible, que ha servido de ejemplo para muchas otras ocasiones, o tenemos el caso, uno de los más recientes, el caso peruano, que tuvo Alberto Fujimori huyendo hacia Japón y llegando posteriormente Valentín Paniagua como presidente transitorio y como después Alejandro Toledo. ¿Cuál es el factor común que tiene que haber en todo esto? Primero, siempre una transición democrática se va a encontrar con un problema, una bifurcación entre dos caminos, un camino democrático, un camino de diálogo, un camino de cooperación o un camino de recrudecimiento del autoritarismo que puede conllevar a un totalitarismo, de acuerdo a lo que juegue, por ejemplo, la Fuerza Armada, a lo que jueguen también los factores externos, la sociedad civil y los elementos internacionales que puedan participar en esto. Pero fundamentalmente, cómo están las condiciones objetivas y subjetivas dentro de la sociedad. Si no se tiene eso y no hay una propensión de la sociedad hacia un diálogo y una generación de confianza entre las partes que están dialogando y sobre todo los incentivos para poder avanzar en un acuerdo, obviamente no se da. Ahora, para cualquier transición hace falta un diálogo, hace falta sentarse y ver, contar un poco las posibilidades de cada quien. Maki, ahora, eso, ¿qué es lo que...? Eso es muy, perdón que te interrumpa, eso es muy interesante porque en sociedades tan polarizadas como la nuestra se ha defenestrado el hecho del diálogo, y si algo nos da la naturaleza y nos dio Dios o cualquiera de acuerdo a la creencia de cada quien, es la capacidad como animales superiores que tienen capacidad de raciocinio y capacidad de comunicación, precisamente es la capacidad de dialogar. Lo que hay que hacer es construir las bases, e insisto en eso, construir las bases para un proceso de confianza y sobre todo de mutuas concesiones e incentivos para que precisamente se pueda llegar a una zona de acuerdo posible. Claro, yo te lo decía precisamente por eso, porque en toda transición pues tiene que haber un proceso de diálogo. Por supuesto. Ese proceso de diálogo tiene que estar caracterizado por una serie de condiciones de posibilidad que las deben aportar las partes. Sobre eso quería que profundizáramos. Bueno, lo primero que tiene que haber es confianza. Insisto, yo creo que la palabra clave de todo este proceso, de toda esta dinámica, es la confianza. Y en Venezuela no hay esa confianza porque hay un grupo que quiere permanecer en el poder y otro grupo que obviamente quiere emplear un cambio sustantivo en la sociedad, pero la cuestión es, nadie negocia si ve que sus posibilidades de supervivencia no existen, y eso es lo que nos encontramos en este momento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber una agenda clara, una agenda bien definida, y una agenda no en función de las parcialidades de cada quien o de las visiones parciales de cada quien, sino más bien en función de los objetivos, tomando en cuenta los objetivos y tomando en cuenta el beneficio del todo nacional. Y sobre todo no cerrarse a los juegos o sea, no enfrascarse en juegos suma cero. Cuando hablo de juego suma cero es que lo que gana uno lo pierde el otro. No, hay que crear algún tipo de incentivo para esa parte que va a ceder precisamente para verse que no va a desaparecer del espectro político. Y es que yo creo que hemos satanizado un poco el diálogo pensando que el diálogo es cesión, es decir, es ceder. Sí. Y no necesariamente es así, puede ser también ganar-ganar. Sí. Dependiendo, por eso que te digo, el objetivo es importantísimo. Y la otra cosa, los interlocutores que puedan participar, que puedan ser mediadores, tienen que ser aceptados por ambas partes. Si no son aceptados por ambas partes o no se tiene la confianza en ellos en ambas partes, obviamente no va a ser fructífera la negociación o el diálogo que estamos llevando a cabo, y eso va parte por el hecho de una situación, de un espacio neutral, de un espacio geográfico neutral donde las partes se puedan sentir cómodas ambas, el hecho de los mutuos incentivos, el hecho de la interlocución
¿verdad? Y que no hayan filtraciones de información, porque si hay filtraciones de información o lo que se conoce en negociación como juegos a traición, obviamente... Claro, es que tampoco esas cosas se pueden ventilar así como tú haces un concurso de televisión, es decir, tienes que tener unas ciertas prudencias para que no haya el ruido que moleste el llevar adelante eso, ¿no? Pero hay gente que piensa que el diálogo solamente puede darse cuando hay una de las partes ha quedado prácticamente volatilizada, pulverizada. Y realmente las transiciones son un proceso. Así y por es. ejemplo, en el caso de Chile, que es muy interesante, el caso de Chile fue una transición que se llevó a cabo de manera pacífica, pero que venía gestándose desde mucho antes, conversaciones entre la oposición y el equipo del general Pinochet para poder llevar adelante una consulta que resultó afortunadamente a favor de la democracia. Mira, una de las grandes cuestiones que se llevan, o que se meditan en todo este tipo de procesos es la perpetuación en el tiempo de un determinado régimen, un determinado proceso. Y sobre todo si tiene carácter personalista. Yo creo que, y no por venirme única y exclusivamente al caso venezolano, esa fue una de las grandes fallas del presidente Hugo Chávez, que se consideró eterno en el tiempo y que su proceso iba a ser eterno, pero la vida es así, la vida es finita. Y en este momento en Venezuela también se lleva a cabo ese mismo proceso, cosa que pasó con Pinochet en Chile. Pinochet sabía que ya había un desgaste, que ya estaba entrando en una edad crítica, y la gran preocupación de estos líderes autocráticos es ¿qué viene después de mí? ¿Cómo continúo yo el proceso? ¿Cómo yo paso a la trascendencia? Y entonces por eso es que hay dos caminos. Uno, quemar las naves y considerar que el proceso se acaba contigo, o simplemente buscar los herederos del proceso o las tendencias que se mantengan en el tiempo. Fíjate que en Chile una cosa bien interesante es que las políticas económicas implantadas con Pinochet, a pesar de que hubo una democracia y que a pesar de que estaba la concertación y después estuvo Sebastián Piñera y ahora actualmente está la presidenta Bachelet, en mucho se han mantenido las mismas políticas económicas. Claro, porque habían sido exitosas. Lo mismo pasa en el Perú, pasó Alan García, pasó Alejandro Toledo, Alan García y todos los presidentes que han venido después de Fujimori. Y una cosa sí hay que destacar, que el Perú se ha mantenido, por lo menos en términos económicos, se ha mantenido en una línea continua. Claro, y fíjate que muchas veces sí es verdad que hay que ceder en algunas cosas, porque por ejemplo en el caso de Pinochet, él dejó amarradas una serie de cosas que tienen que ver sobre todo con el ejército en la Constitución, que mucha gente no le gustó. Pero después Chile ha ido poco a poco superándola. Pero si no se hubiera cedido en ese momento, en esa parte, muy probablemente no se hubiera llevado a cabo aquel plebiscito. Y Chile, quién sabe qué derrotero hubiera tomado. Y además que hay que entender una cosa, una transición contempla que la contraparte va a seguir viviendo contigo. No es que va a desaparecer de buenas a primeras. No es que de buenas a primeras se vuelve polvo cósmico. No, eso no debe estar en la mente de ninguna persona, de ningún negociador y de ningún ciudadano, porque al final de cuentas quien le da la sustentabilidad y quien le da la legitimidad a un determinado acuerdo son los ciudadanos que están dispuestos a aceptar esas reglas de juego que se vienen hacia adelante. Eso lleva a pensar que hay que abrir válvulas de escape. Válvulas de escape no implica, y quiero que esto quede bien claro, no implica impunidad, mucho cuidado, sino que simplemente el poder es una cuestión lógica y el que ejerce el poder no lo va a ceder total y completamente fácilmente. Hay que crearle unas ciertas cuestiones transitorias para que pueda ir avanzando en el alejamiento de eso. Y el grupo que asume el poder tampoco puede pretender una caída y mesa limpia y un arrase total y completamente, porque entonces esos son, cuando hablamos de temas de supervivencia, es como cuando hablamos en relaciones internacionales del tema de la soberanía. Nadie va a ceder su supervivencia, nadie va a ceder su soberanía fácilmente, y obviamente hay los mecanismos de defensa correspondientes. Claro. Muchas gracias, Carlos, por haber venido a compartir con nosotros este rato en este tema tan interesante. Yo creo que estamos viviendo un momento primero de la humanidad que es muy distinto al de las transiciones anteriores. Las transiciones anteriores, la mayoría se dio, en el caso de América del Sur, por ejemplo, contra dictaduras militares instaladas durante la Guerra Fría con el apoyo norteamericano. Entonces de ahí sale un sentimiento antinorteamericano fuerte de haber apoyado dictaduras. En Centroamérica fue aún más violento con las guerras civiles. Pero el contexto nuevo es sin Guerra Fría. Es un contexto mundial en el que hay más globalización, hay más interacción, y los órganos internacionales del mundo
están trabajando también para que se respeten los derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, que tenemos la Corte Penal Internacional, que antes no existía y que puede a una persona procesarla por genocidio. Por lo tanto, los violadores de derechos humanos tienen que tener mucho más cuidado. Es una economía globalizada en que tampoco puedes excluirte y encerrarte, y los países que se excluyen o se encierran, como es el caso de alguna manera de Venezuela, no tienen viabilidad económica, tienes que tener un grado de apertura y de relaciones con los demás. Y entonces hay una conciencia ciudadana que es enteramente nueva, las tecnologías de la comunicación nacional e internacional generan nuevas realidades, y esto todo empuja en favor de formas democráticas, aunque tome más tiempo. Ahora, puede haber casos, como lo estamos viendo, de lo que se pueden llamar sistemas híbridos, en los cuales se gana por una elección, pero tú ejerces el poder de una forma que no conduce al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, sino lo contrario. Y entonces... Bien, bueno, Felipe, aquí tenemos un tema sumamente interesante. Y tú seguramente tienes un aporte muy importante para cerrar con broche de oro. Bueno, el tema de las transiciones en Venezuela, ¿no? Que en el siglo XX pues se dieron 4 transiciones. Una que es muy importante, que fue la que se generó a raíz de la muerte de Juan Vicente Gómez. Fue pacífica, murió Gómez, y el país estaba obligado a entrar y a asumir ciertos cambios hacia la democracia. Eso comenzó en el año 36 con Eleazar López Contreras, se prolongó hasta el año 45, tuvo 2 fases, una fase muy difícil, muy complicada de López Contreras, después una que cumplió Medina Angarita, y el 18 de octubre se produce un cambio para una nueva transición, pero que no era el regreso al pasado, sino que era más bien, se produjo un golpe de Estado para profundizar la transición que ya había cumplido 10 años, que fue el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno y luego de Rómulo Gallego. Sí. El 24 de noviembre del año 48 comienza otra transición, sí regresiva, porque son los factores beneficiarios del gomecismo y del posgomecismo que insurgen contra la democracia, que ya se perfilaba en aquel momento. Y entonces se abre el periodo de los famosos gobiernos militares y luego la dictadura de Pérez Jiménez, hasta que duró una buena década. 10 años, hasta el 23 de enero de 1958, que si bien es cierto que hubo una participación militar, comienza la transición democrática, que duró 40 años. Y hay una transición que no se ha estudiado suficientemente, que comienza con la victoria de Hugo Chávez. ¿Y por qué no se ha estudiado? Porque no fue una transición traumática, sino que se dio a través del voto. A través del voto, sí, señor. No se proclamó como una transición, pero a partir de la constituyente y la constitución producto de ella, se introdujeron cambios hacia un nuevo modelo que se llamó de democracia directa y protagónica, y ya no la democracia representativa, que era la base de sustentación de la democracia venezolana. Y ahí han comenzado estos cambios de 17 años hacia un modelo que no es estrictamente el modelo que conocíamos. Por eso es que hoy muchos hablan, venezolanos, de la necesidad de una nueva transición, para lo cual es necesario el diálogo y el acuerdo entre los factores en pugna. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.